Uno de los condicionamientos más profundos del ser humano es el miedo a la muerte. Te lo voy a explicar en este video cortito de por qué el miedo a la muerte es el origen de todos los miedos que tenemos. Mi nombre es Juan Celedón. Si quieres saber más, entra a www.therosmethod.cl. Entonces te voy a contar qué es lo que decían las escrituras antiguas, ¿cierto? Una de las escrituras más antiguas de la humanidad son los Vedas. Y dentro de los Vedas hay una clasificación de ellos, y una de ellas son las Upanishads. Son textos que tienen más o menos 1500 años antes de Cristo. ¿Ya? En esos textos se hablaba de los condicionamientos. Y uno de los condicionamientos más profundos que comparte todo ser humano es el miedo a la muerte. Y de ahí surgen todos los miedos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes miedo a hablar en público, tiene que ver con el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque una de las cosas fundamentales que aseguraron la sobrevivencia de nuestra raza es el pertenecer a un grupo. Y salir, ser expulsado del grupo, ¿cierto? Ser alejado, ser desterrado del grupo, es una cosa que nuestro subconsciente asocia mucho con la muerte. ¿Por qué? Si nosotros estamos solos, por ejemplo, en la jungla, ¿cierto? En la selva, en la naturaleza, sin la ayuda de nuestros compañeros primates, ¿cierto? Las probabilidades de sobrevivir son prácticamente cero. Por lo tanto, la sobrevivencia de nosotros como individuos está relacionada directamente con la pertenencia a un grupo. Cuando nosotros hablamos en público, ¿cierto? Y tenemos ese miedo al rechazo del grupo, se asemeja al miedo a ser desterrado. Entonces, ese miedo está directamente relacionado con el miedo a la muerte. Vamos a tomar otro miedo. Hablé del miedo a hablar en público porque es el miedo más común, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando tenemos miedo a un perro, ¿cierto? Porque quizás nos mordieron cuando chicos. Un perro nos mordió cuando chicos, cuando éramos niños, y ahora tenemos miedo a los perros. Ese miedo está relacionado con que ese perro me puede morder y, por lo tanto, me puede matar, ¿ya? Cuando tenemos miedo a las agujas, por ejemplo, que es otro miedo súper común, el miedo es en realidad que esa aguja pueda tener algún contenido que, de nuevo, me pueda matar. Todo lo que nosotros tenemos miedo está relacionado con el miedo final de la muerte. Si tenemos miedo a hacer una presentación en el trabajo, si tenemos miedo a enfrentar algún problema, todo, si lo analizas en última instancia, tiene relación con el miedo a la muerte. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer las paces con ese miedo? Que siempre va a estar. Darnos cuenta de que la gran mayoría de las situaciones, al menos en esta sociedad occidental, moderna, etc., no tienen que ver con la muerte. No nos vamos a morir si hacemos una presentación, no vamos a morirnos si nos ponen una inyección, no vamos a morirnos prácticamente en el 99% de las situaciones que nos dan miedo. Lo peor que podemos hacer es mantenernos en la zona de confort. La zona de confort es el lugar donde van a morir los sueños. Y esa zona de confort solamente podemos salir de ella si es que enfrentamos nuestros miedos, salimos de ella, entramos a la zona de aprendizaje en la cual aparecen cosas nuevas. Y esas cosas nuevas las podemos interpretar como un riesgo para nosotros, obviamente, porque son novedosas, no están dentro de nuestro ámbito de control muchas veces, y van a aparecer y surgir cosas que son impredecibles. En ese momento, cuando surgen esas cosas impredecibles, es cuando nos damos cuenta que tenemos capacidades para desarrollar nuevas habilidades que están guardadas en nuestro ADN y que solamente se desencadenan a través de las experiencias nuevas. Por eso se habla mucho de epigenética. La epigenética es esa ciencia que estudia cómo los genes de nuestro ADN se activan o desactivan de acuerdo a las circunstancias. Y las circunstancias son tanto cosas externas, ¿cierto? Situaciones que estamos viviendo en la vida, o también son cosas más internas de nuestro cuerpo, porque es el ambiente del ADN el que se modifica. Entonces, si yo cambio mis emociones, estoy afectando el ambiente del ADN. Por lo tanto, se van a activar o desactivar ciertos genes. Si yo cambio mi alimentación, por ejemplo, si yo cambio la manera en que reacciono ante ciertas circunstancias, todo eso
va a generar una modificación de nuestro ADN y por lo tanto se activan o desactivan ciertos genes. Y se van a activar potencialidades, potencias que nosotros tenemos que nos van a permitir enfrentar esos miedos. Entonces, lo importante que quiero que te lleves con este video es que si todo miedo viene del miedo a la muerte, tenemos que darnos cuenta que el 99% de las situaciones que nos enfrentamos en el día a día no nos van a conducir a la muerte, al menos no una muerte física. En nuestra cabeza puede ser hasta una muerte metafórica, pero si hacemos esa división podemos darnos cuenta de que no hay tanto peligro en enfrentar esas situaciones nuevas o diferentes. Y al enfrentarlas, salimos de la zona de confort, activamos toda esa potencia que tenemos dentro, activando biológicamente genes de nuestro ADN que nos van a permitir superar esa situación. Los líderes muchas veces se convierten en líderes por estar en situaciones de lideranza y no por buscar liderar o ser la cabeza de los grupos, ¿cierto? Entonces, te invito a enfrentar tus miedos, darte cuenta que no es tan terrible y que puedes ir adelante desarrollando tus potencias. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.